Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes. A nombre de la editorial universitaria, representada por su gerenta general, señora Lilian Isamit, agradecemos su presencia a la presentación del libro Ión de Platón, Introducción, Traducción y Notas de Patricio Domínguez y José Antonio Jiménez. Saludamos y agradecemos la presencia de Lilian Isamit, gerenta general de editorial universitaria, Braulio Fernández, director del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, César Moya, director comercial de Editorial Universitaria, al autor Patricio Domínguez y José Antonio Jiménez. Saludamos también a académicos, investigadores, estudiantes y público asistente. Mencionarles que pueden realizar la compra del libro en nuestro sitio web www.universitaria.cl con un descuento especial de 25% dada la presentación del libro, lo cual tendrá una vigencia de 24 horas. Cabe mencionar también que se seleccionarán a 3 asistentes a quienes se les hará entrega del acceso a la versión digital del libro. Además, dejarlos invitados para que puedan realizar alguna consulta a los autores, la cual vía chat, la cual será atendida dentro de la presentación de los mismos. A continuación dejaré con ustedes a César Moya, director comercial de Editorial Universitaria, quien dirigirá algunas palabras. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes a todos y todas. Manifestarles nuestros agradecimientos como editorial universitaria a cada uno de ustedes por el tiempo y la atención que nos brindan a la presentación del libro Ión de Platón. Nuestro interés como editorial es, a partir de nuestros libros, entregar cultura y el pensamiento académico a estas y a las futuras generaciones. La editorial, a través del tiempo, ha desarrollado colecciones y cada proyecto nuevo sigue las pautas de aquella que los contiene. Por ello es muy importante contar con autores de la calidad de José Antonio y Patricio, ya que potencian nuestro catálogo, en especial la colección Clásicos, con obras insignes como es Ión de Platón. Asimismo, contar con docentes y académicos de la Universidad de los Andes, con quienes estamos desarrollando varios proyectos de publicaciones, que nos permiten ampliar nuestra misión, que es publicar lo mejor de la y las universidades chilenas. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y continúen en este lanzamiento de esta obra insigne que es Ión de Platón. Muchas gracias, César. A continuación dejaré con ustedes a Braulio Fernández Vix, quien hará la presentación del libro. Él es director del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, doctor en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en literatura de la Universidad de Chile. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer a mis queridos amigos Pato Domínguez y Toño Jiménez por el honor que me han dado en presentar su libro. La verdad es que creo que es un gesto de amistad antes que cualquier otra cosa. Todo lo demás está de más, así que muchísimas gracias. Quiero felicitarlos también por el maravilloso trabajo que han hecho. Felicitarlos porque están continuando esto con el LACE, si no me equivoco, y decirle en público lo que le he dicho en privado. Creo que empeñarse en traducir todo Platón al castellano con este tipo de ediciones es un proyecto, no sé si de vida, pero de una parte de la vida, y que sería maravilloso que lo hicieran. Sería la primera vez, además, que se hace en nuestra lengua, ¿no? Que uno o unos mismos traductores traducen todo Platón, y no tengo ninguna duda, que la editorial universitaria tiene espacio y catálogo suficiente para que todo eso llegue a puerto. Quiero también, una vez más, felicitar a la editorial universitaria por su inquebrantable, infatigable, tenaz compromiso con el saber y la cultura. Quiero aprovechar de saludar a amigos, a la Lili, a Víctor. César no lo conozco tanto, pero yo trabajé en la editorial universitaria, fue mi primer trabajo, primeros 7 años, ahí me formé profesionalmente, así que tengo un cariño enorme por toda esa institución y, bueno, personas que
que han sido más tenaces que yo en permanecer ahí, como la Lili y Víctor. Así que, bueno, voy a tratar de decir algunas cosas que puedan ser de interés para los que están acá. Naturalmente que yo no soy filósofo, por lo tanto me excuso desde ya, que procuraré no entrar en territorios que no son de mi competencia. Lo primero que quiero decir es que el trabajo que han hecho Patricio y José Antonio es un trabajo notable, muy serio, muy cabal, muy contundente, a pesar de que lo han hecho pensando, como es la idea de la colección Los Clásicos, ¿no? Que años atrás tuve el honor de dirigir y donde trabajamos codo a codo con Alejandro Vigo, a quien aprovecho rendir un homenaje, en ediciones de alta calidad académica, pero pensadas también para público general, ¿no? Es decir, es una edición erudita, seria, de mucha calidad, pero que se mueve con una facilidad notable entre la necesidad que pueda tener un profesor universitario de filosofía, incluso un estudiante posgrado de filosofía, pero también un lector culto general. Y eso es un mérito, ¿no? Escribir cosas complejas en fácil, explicar cosas difíciles a personas comunes y corrientes es un mérito extraordinario y quiero felicitarlos por eso. En ese sentido, la introducción que hacen ellos a la obra es precisa, clara, concisa, y creo que lo que allí plantean es perfectamente suficiente y valioso para todo quien se quiera entrar en este texto que, bueno, ha tenido su historia. Los mismos autores reseñan un poquito la historia, media vapuleada, a veces, digamos, el antónimo de vapuleada, considerada, que ha tenido el John en la historia no solo de la filosofía, sino también de los estudios literarios. Y ahí se encontrarán, como digo, con una introducción notable, ¿no? Mi griego es muy elemental como para calificar la traducción, ¿no? Estoy apenas en el verso 100 de la Ilíada, Pato lo sabe, así es que no puedo dar cuenta de la calidad de la traducción desde el punto de vista de su pertinencia con el griego clásico, pero sí puedo decir que en castellano fluye extraordinariamente bien el texto, fluye con mucha elegancia incluso, ¿ah? Y de manera muy clara, ¿no? Lo que es el gran mérito de una traducción siempre, ¿no? Como decía, no voy a entrar, o no tanto quizás, en temas filosóficos que no son mis territorios, ¿no? Pero sí en una cuestión que puede ser de interés para todos, ¿no? Que es el o uno de los aspectos centrales de este diálogo de Platón, que es la cuestión de la inspiración poética, ¿no? Es decir, ¿qué hace a un poeta escribir? Bueno, en el caso de John, ahí vamos a discutir un poquito, porque John no es un creador estrictamente, es un rapsoda, es decir, es un intérprete, alguien que recita a Homero, no es Homero, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué hace que un poeta componga una obra poética, ¿no? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿En qué consiste ese fenómeno, ¿no? de lo que da origen a la escritura, ¿no? Y bueno, en el caso de John, qué es lo que motiva o qué impulsa, qué causa, ¿no?, al rapsoda a recitar, ¿no? Y yo diría que este es un problema que no se ha resuelto, y los mismos autores lo sugieren, y a veces más que lo sugieren, ¿no? Comparándolo con el gran desarrollo que han tenido, por ejemplo, las preceptivas literarias, ¿no? Es decir, tratados acerca de, por decirlo en fácil y en breve, del buen componer, cuáles son las normas o cuáles serían las normas para bien componer una obra literaria, ¿no? Tenemos en Occidente una larga tradición de preceptivas, ¿no? Tanto de carácter descriptivo, donde podríamos señalar la primera, la Poética de Aristóteles, una preceptiva descriptiva. Aristóteles reflexiona sobre un género propio de su tiempo y que conoce bastante bien a la luz del texto, que es la tragedia ática, ¿no? Está perdida la segunda parte, donde supuestamente él se refería a la comedia.
pero es una perspectiva descriptiva, ¿no? Hasta las perspectivas ya propiamente normativas, partiendo por el Ars Poetica de Horacio, toda la recepción neo-aristotélica italiana, Robortello, Castelvetro, la recepción neo-aristotélica en el siglo del español, Cascales, López Pinciano, ¿no? Volviendo después también a perspectivas descriptivas, estoy pensando en Defense of Poetry de Sidney, bueno, y tantas otras, ¿no? Es decir, ha corrido mucha agua bajo el puente, mucha tinta, para tratar de explicar, analizar, sistematizar qué hace a una obra literaria, una buena obra literaria, ya sea descriptivamente, como decía, o normativamente, pero no tanto y con muy poco éxito respecto a qué hace que el poeta cree una obra literaria. O sea, la cuestión de la inspiración, ¿por qué se compone una obra? No cómo se compone, o para qué se compone, sino cómo. O sea, ¿por qué? Digamos, ¿no? Bueno, y esta cuestión está plasmada cabalmente en el guión. No es el único texto donde Sócrates reflexiona sobre esto, ¿no? Hay algo en la Apología, en el Fedro, en la República, pero aquí está, por decirlo así, de manera más sistemática. Y es una cuestión muy interesante porque no ha sido clausurada en la historia y la literatura, ¿no? Esta idea de que el poeta o la inspiración poética es algo inasible, inefable, que en este texto y en la tradición clásica se atribuye a la diosa, a la musa, ¿no? Menin aide Thea canta diosa, ¿no? O Mousa en la Odisea, o la diosa en la Eneida de Virgilio. Bueno, Milton también invocará a la diosa. Es decir, ¿qué es la inspiración, ¿no? Y esa cuestión que está planteada aquí nunca se canceló, va a volver a aparecer en la literatura latina, va a estar presente en el neoplatonismo, temprano medieval, ¿no? En algunas corrientes medievales incluso. ¿Para qué decir el romanticismo? El romanticismo vuelve a instalar de nuevo esta cuestión, ¿no? Incluso al nivel de cuestiones tan debatidas como lo que se llamó la falacia genética, ¿no? Es decir, bueno, la inspiración es tan radical y es tan importante que lo que importa en una composición literaria es quién la compone y no qué compone o cómo la compone, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones. Estoy pensando en Shelley, en Byron, en Keats, ¿no? También el romanticismo alemán, el romanticismo español. Bueno, es un tema, ¿no? Es un tema que no se ha resuelto y que no se va a resolver. Yo creo modestamente que no tiene resolución, pero es interesante. Nosotros los humanistas siempre estamos dando un paso atrás, siempre estamos volviendo a los orígenes. Interesante contar con esta obra que por primera vez plantea esta cuestión de manera tan sistemática, ¿no? A mí me parece, y lo he comentado con los traductores, que la filosofía y la poesía, la creación artística, ¿no? La poiesis, la poiein, son hermanas gemelas, nacieron el mismo día, ¿no? Porque nacen respecto a la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo que lo rodea? ¿Qué es lo que es todo lo que existe, ¿no? Son hermanas gemelas, nacen el mismo día porque nacen por la misma pregunta. Pero ambas toman caminos diversos, ¿no? La filosofía toma el camino de la episteme, de la demostración, del conocimiento cierto de las cosas por sus causas primeras, ¿no? Y en cambio la poética, el arte literario en particular, toma el camino de la representación, de la mímesis, de la demostración, ¿no? No de la mostración, sino de la perdón, al revés, no de la demostración como la filosofía, sino que de la mostración, ¿no? De mostrar el objeto, ¿no? Y en ese sentido, claro, uno podría decir, y se dice que la filosofía es más perfecta porque puede dar cuenta de su método, puede dar cuenta de sí, y en cambio la poética, la creación artística, no puede dar cuenta de su método, no puede explicarse a sí misma, ¿no?
En cambio, podríamos pensar, y se ha pensado, que el arte literario es más perfecto que la filosofía en cuanto a la representación cabal de su objeto. Se queda más corta la filosofía ahí, ¿no? Uno podría pensar, no sé, quizás nunca se ha dado una mejor explicación, entre comillas, de lo que es el amor humano, el amor entre un hombre y una mujer, que el final de Tristán y Isolda de Wagner, ¿no? Está ahí, ¿no? Se hace evidente, se encarna, se muestra, no requiere más explicación, está frente a nuestros ojos, ¿no? Bueno, digo esto porque me parece que Platón aquí le exige al poeta algo que, o a la poesía, algo que la poesía no puede dar, ¿no? Le exige dar cuenta de sí misma, ¿no? Yo he enseñado este texto, me gusta mucho, pero siempre he pensado, lo digo con todo respeto por supuesto, que Platón es un poquito tramposo, ¿no? Hace un poquito de trampa en este texto. Primero porque Ion no es un poeta, es decir, no es un creador en sentido estricto, ¿no? Es un recitador, es un intérprete, es un rapsoda, ¿no? No es Homero, él recita los versos de Homero, pero no es Homero. Por lo tanto, no es equivalente, me parece a mí, la inspiración que pudo haber tenido Homero que la inspiración que tiene un intérprete, ¿no? No es lo mismo, no es el mismo fenómeno, ¿no? Entonces ahí es una pequeña trampita Platón, me parece a mí, muy interesante, por cierto, y lo digo en términos juguetones, pero la otra trampa que hace es pedirle, ¿no es cierto?, a la poética, a la poesía, que dé cuenta de sí en circunstancias que no puede hacerlo, ¿no? Platón critica el discurso que no puede dar cuenta de sí mismo. Le pide, por decirlo así, le pide un estatuto filosófico a algo que no lo tiene filosóficamente. Entonces, bueno, es una cuestión que la dejo rebotando porque puede ser muy interesante para que lo conversemos, ¿no? Pero esa idea, ¿no? Que me parece tan atractivo, ¿no? Lo discutimos siempre con los alumnos, ¿no? Esto de criticar un discurso que no puede dar cuenta de sí mismo, pero justamente el arte lo que no puede hacer justamente es dar cuenta de sí mismo, y eso es lo que lo diferencia de la filosofía, ¿no? Entonces, pareciera que Sócrates justamente ataca al arte pidiéndole un estatuto epistémico que el arte no tiene, no puede tener y tampoco pretende tener, ¿no? Tiene otro estatuto, ¿no? Pero no epistémico, ¿no? Bueno, es una cuestión que me parece muy interesante. Creo otra cosa también, bueno, yo en esto se me va a salir mi impronta aristotélica, pero claro, sin ánimo tampoco de decir cosas demasiado complejas. También me parece una gran diferencia entre el concepto de mímesis que tiene Platón y el concepto de mímesis que tiene Aristóteles, ¿no? Para Platón todavía la mímesis, la representación, la imitación, a mí no me gusta hablar mucho de imitación, aunque sería la traducción correcta, pero imitación hoy día tiene una carga semántica en nuestra lengua negativa, ¿no? Lo que se imita, la copia, made in Taiwán o made in China, ¿no? Eso prefiero hablar de representación. Pero para Platón todavía mímesis es hacer imágenes, ¿no? Fantasmas, ¿no? Cosas que son intrínsecamente falsas, ¿no? No es todavía la representación aristotélica de la mímesis praxeo, o sea, representar la condición humana, ¿no? Sino es la idea como vicaria de tomar la voz de otro, de crear un fantasma, ¿no? Y bueno, yo entiendo, me corregirán, que la expulsión de los poetas que él propone después en otro texto no es por el carácter formalmente imitativo de la poesía, sino por su falta de verdad, por crear fantasmas, imágenes falseadas, por su falta de episteme justamente, ¿no? De crear especie de voladores de humo, ¿no? Hay un texto maravilloso de Daniel Innerarity, se llama La irrealidad literaria, donde habla de esto, y dice algo así como: Platón no quiere reconocer más verdad que la adquirida por la razón autónoma, como que se negara a esa verdad que sí se encuentra en las ficciones, que sí se encuentra en el arte, ¿no? En cambio, en Aristóteles, el concepto que uno ve de mímesis, de representación,
ante todo, claro, es imitación del mito, pero de la acción humana, de la condición humana, ¿no? Entonces, el arte no carece de falsedad, puede carecer de falsedad formal en cuanto a los medios que utiliza, pero aquello que intenta imitar, lo imita al modo de la naturaleza, ¿no? Al modo de lo que las cosas son. Entonces ahí hay una cuestión que me parece muy interesante que pudiéramos conversar, a lo mejor es un poquito, pero bueno, me aprovecho porque veo muchos profesores acá, es una cuestión quizá un poquito compleja, ¿no? Pero la diferencia entre los conceptos de representación, los conceptos de mímesis que hay entre estos dos autores. Y lo digo porque creo que finalmente, trampitas más, trampitas menos, digo en broma de Platón, esa es la gran pregunta aquí, ¿no? ¿Qué es la ficción? ¿Qué es la ficción? Yo creo que esa es la gran pregunta y lo que motiva a revisar una y otra vez textos como el Ion, ¿no? ¿Qué entendemos por ficción, ¿no? ¿Qué entendemos por la creación poética, la creación artística? ¿Cuál es la verdad de la creación artística? Yo suelo ponerle a mis estudiantes el ejemplo de la serie de cuadros El Grito de Edvard Munch, ¿no? Se los reproduzco en un PowerPoint en la sala y les pido que espontáneamente cada uno me diga qué es lo que le motiva al cuadro, qué le surge del cuadro. Y entonces, bueno, empieza a decir desesperación, locura, angustia, tristeza, miedo, etc. Bueno, y son bastante equivalentes todos los adjetivos o las sensaciones que provoca ese cuadro de todos conocidos, ¿no? Y después les pregunto, bueno, ¿pero ustedes han visto a alguien así en la calle? Formalmente, ¿no? Exteriormente, ¿no? No, las personas no son así. Nadie es así, los ríos no son así, las tardes no son así. Nadie tiene esas caras con esos ojos así, ¿no? Desarmados, ¿no? Que tiene esa serie de cuadros de Munch, ¿no? Entonces, les pongo ese ejemplo para advertirles que la verdad del arte, lo que el arte quiere expresar, no está en sus componentes, en los materiales, en los modos que el autor utiliza para crear, sino en aquello que en esa forma literaria está contenido, ¿no? Me gusta también hacer el símil con la palabra, ¿no? Cuando uno dice, no sé, yo digo león, claro, en ese fonema, en esa fonación que significa, como diría Aristóteles, no está el león, hay una representación del león, ¿no? Aquí no hay una suerte de neonominalismo que yo digo león y sale el león de mi boca, ¿no? Pero en cierta manera misteriosa, el ser de león está contenido en el fonema o en el signo lingüístico león, ¿no? Lo puedo pensar, lo puedo referir, lo puedo comunicar, no está ahí, no es, el león no es L-E-O-N, no es el sonido león, ¿no? Pero está ahí. Bueno, mutatis mutandi, en el arte literario en particular, que es mi área de mayor conocimiento, ocurre lo mismo, ¿no? La verdad, aquello que el arte quiere mostrar, no es la forma, pero está en la forma, está contenido misteriosamente en la forma y de una manera que no se puede separar, ¿no? Bueno, yo creo que esa discusión se vuelve a actualizar cuando leemos este texto maravilloso, escrito hace tanto tiempo, ¿no? 2500 años, para redondear, ¿no? Y que tiene, bueno, y que Vargas Llosa hace tan poco popularizó con su famoso ensayo La verdad de las ficciones, ¿no? La verdad de las ficciones, que es un tema tan actual y tan importante, ¿no? Como decía, podemos analizar, interpretar, valorar, criticar, incluso sistematizar las obras de arte, pero todavía no sabemos qué las inspira, ¿no? Y esa pregunta también es una pregunta absolutamente vigente, ¿no? ¿Qué mueve al hombre a crear? ¿Qué lo impulsa a hacer una obra de ficción? Sabemos que pueden a veces, del punto de vista de la praxis o de la fenomenología, uno puede advertir circunstancias, bueno, el chico joven que tuvo una decepción amorosa y entonces escribió un poema, ¿no? Por decir un ejemplo muy pedestre, ¿no? Pero esa es una explicación suficiente para entender el origen de la creación. ¿Qué es lo que mueve al ser humano desde que puso la mano con pintura en una caverna, ¿no? Desde que dibujó la silueta de un mamut y un grupo de guerreros acechándolo, ¿no? La primera quizás manifestación poética que conservamos, porque
La primera debió haber sido una historia contada en torno al fuego por el anciano de la tribu, ¿no? ¿Qué pulsión hizo a ese humano estampar ese dibujo ahí en la piedra de la caverna, ¿no? Fue un impulso por la memoria, por el recuerdo, por la imagen, por la enseñanza, por la preservación, no lo sabemos. Pero ese impulso no es distinto al impulso de Proust para componer En busca del tiempo perdido, ni el de Joyce para componer el Ulises, ni el de Shakespeare para sus tragedias, ni el de Cervantes. Ese impulso sigue estando ahí y sigue siendo un misterio. Claro, atribuirlo a la diosa, a la musa, y en esta imagen preciosa de los anillos que construye Platón, ¿no? Anillos magnéticos, ¿no? La musa que inspira al poeta, que a su vez inspira al rapsoda, al intérprete, que a su vez inspira al público, ¿no? Es una manera, es curioso, bueno, Platón siempre tiene, con el perdón de los especialistas, estas contradicciones, ¿no? Él quiere ser tan racional y atribuye esto a algo mítico como es la diosa, ¿no? Finalmente se atribuye esto a una diosa, es decir, a un poder inefable, inexplicable, indescriptible, ¿no? Algo que está más allá de la explicación, ¿no? Bueno, tanto cabría decir, nota al pie respecto de la verdad de los mitos, ¿no? Los mitos como destellos de verdad, bueno, etcétera, ¿no? Perdonen si me fui un poquito por las ramas, pero no tengo mucho tiempo. Además, Víctor ya me había advertido, me está advirtiendo por el interno, pero nada, solamente dejar aquí un par ¿cómo se llama?, de reflexiones, un poquito inconexas quizá, pero sin duda frutas del entusiasmo que me da lo que han hecho mis amigos, el maravilloso trabajo que han hecho acá, una obra que no es tan popular quizás, obviamente, como, no sé, por la apología, pero que es tan nutritiva, tan nutriente, con tanta enjundia, ¿no? para estas cuestiones que a todos nos apasionan, que finalmente tienen que ver con la creación de belleza, ¿no? Y es por qué el hombre está llamado a crear belleza, qué lo impulsa a crear belleza. Podemos también encontrar explicaciones metafísicas, por cierto, ¿no? Ya Tolkien hablaba del hombre como subcreador, ¿no? Que el hombre crea al modo de Dios, ¿no? También ha recibido de Dios la posibilidad de dar vida a obras de ficción, ¿no? No crea como Dios, pero sí al modo de Dios, y una cosa tan preciosa, ¿no? ¿Por qué estamos resueltos a crear belleza? ¿Por qué estamos impulsados, casi destinados a crear belleza y a hacer belleza? Bueno, decía Dostoyevsky que la belleza nos salvará. Quizá de ahí una explicación de por qué esa pulsión tan grande. Nada, termino esta perorata llena de entusiasmo, llena de desorden, pero llena de amistad también, invitándolos a zambullirse en esta obra magnífica y felicitando nuevamente a Pato y a Toño y de verdad decirles, sería un gran proyecto de vida continuar y hacer todo Platón en español en este tipo de ediciones, y sería un aporte maravilloso que dejarían a su posterioridad mucho antes que la época que los jubilen de la universidad. Ya, el otro día con Pato hicimos el cálculo, eran como 10 años, tampoco era tanto tiempo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por su atención y felicitaciones nuevamente a los autores y a la editorial. Agradecemos las palabras de Braulio Fernández. A continuación, nos gustaría dejar con ustedes tanto a Patricio Domínguez, doctor en filosofía de Eberhard Karls University Tübingen, Alemania, licenciado en filosofía de la Universidad de los Andes, Chile, y también a José Antonio Jiménez, doctor en filosofía de Westfälische Wilhelm Universität Münster, Alemania, licenciado en filosofía en la Universidad de los Andes de Chile, para que entre ellos dialoguen justamente en base a lo que ha vertido Braulio en esta presentación y exposición, ¿no? Les doy la palabra a ambos. Muchas gracias, Víctor. En primer lugar, me gustaría agradecer
a todos ustedes que están viendo en línea esta presentación, en especial a Braulio, que se dignó a presentar este libro, que él conoce tan bien. En primer lugar, me gustaría agradecer a Editorial Universitaria, porque como decía Braulio anteriormente, la Editorial Universitaria demuestra con sus publicaciones un tenaz y permanente esfuerzo de cultura y de, y de alta cultura. Es decir, no tiene vergüenza de seguir sacando libros de filósofos griegos, de tragedia griega, poesía, etcétera, etcétera. Me gustaría también decir que para mí es un grandísimo honor participar en esta colección. Hace ya algunos años, me acuerdo en el colegio, en segundo, tercero, cuarto medio, cuando uno empezaba a leer por primera vez textos de filosofía, cayeron en mis manos, por ejemplo, el diálogo de Eutifrón, traducido por el difunto profesor Alfonso Gómez Lobo, o la Apología de Sócrates, ¿no? Ese texto tan inspirador, traducido por Alejandro Vigo. Y bueno, aquí me encuentro después de algunos años aportando mi grano de arena a esta colección. Para mí es un gran honor poder continuar esta tarea comenzada por estos verdaderos titanes, ¿no? Le doy la palabra a José Antonio y luego podemos conversar un rato entre nosotros acerca de las preguntas que ha planteado aquí nuestro colega y amigo Braulio Fernández. Muchas gracias, Patricio. Y Patricio dio los agradecimientos, pero aprovecho también de agradecer de modo general a todos los asistentes, colegas, autoridades, gente que quiero mucho, que está aquí participando, alumnos también, de esta presentación, que es muy importante para nosotros porque es parte de un proyecto que nos motiva mucho, y espero que sea la primera pieza de este proyecto de traducciones de los diálogos de Platón. Aprovecho de decir que la colección de los clásicos de Editorial Universitaria es impecable hasta el momento, cuenta con muy buenas traducciones de los mejores académicos chilenos y argentinos, como Alejandro Vigo, que trabaja en la Universidad de los Andes. Y el proyecto de continuar con esta traducción vale la pena. O sea, con esta colección vale mucho la pena, sobre todo porque estos libros los libros de Platón, no solamente sirven para gente que estudia filosofía, sino que es un modo de acceso más general, introductorio, que es válido desde hace 2400 años hasta el día de hoy. ¿Ya? Platón sigue siendo un autor de iniciación en la filosofía, y por eso esperamos que también este tipo de proyectos sirva también para llegar a colegios, para motivar la educación en la filosofía, en el pensamiento filosófico, desde no solamente los años universitarios, sino desde antes, desde la educación escolar y media, sobre todo. Voy a partir tomando lo de Braulio. Platón no escribe tratados dogmáticos, sino que escribe diálogos, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno lee un diálogo platónico y no está de acuerdo con lo que parece que Platón está diciendo, está muy bien. Eso quiere decir que el diálogo escrito por Platón cumplió su función de estimular al lector a que dialogue con el texto, y que no esté de acuerdo. En muchos casos Platón nos deja las cosas más o menos armadas para que no estemos de acuerdo, ¿ya? Entonces, y esa es la razón por la cual Platón es un pensador único que nos motiva a filosofar y no nos da, por decirlo así, la comida completa, sino que nos invita a que nosotros realicemos la actividad del filosofar mismo a través del diálogo. Por eso creo que hasta el día de hoy sigue siendo correcto pensar que la filosofía es una actividad dialógica, ¿ya? Un diálogo, como dice Platón, el pensamiento es un diálogo del alma consigo misma, y la filosofía además requiere este diálogo, requiere del otro, de la presencia de un otro, que sirva también como contraste a el solipsismo en el que uno cae cuando está inserto en sus propias ideas y convicciones. Una idea general solamente sobre lo que dice Braulio.
tiene razón, Platón es duro con la poesía, y esto es un tema que ha sido discutido durante toda la historia del pensamiento, pero solo algunos alcances, unos pequeños alcances. Hay que pensar que primero que la crítica de Platón a la poesía tiene que ver con un contexto polémico en el cual la poesía homérica tenía una función educativa fundamental. Homero, dice Platón, era el educador de Grecia, y por lo tanto no se trataba solamente de la poesía, sino también de la función social que tenía la poesía homérica en los tiempos de Platón, y por lo tanto hay que entender su polémica con la poesía en ese contexto en el cual la poesía es la educación. Y Platón viene a decir, no, la filosofía viene a suplantar esa función en parte de la poesía, o al menos, digamos, de manera más parcial, viene a acompañarla. En segundo lugar, hay que considerar que Platón es un escritor de alto nivel literario. Por lo tanto, y esta es la paradoja platónica, ¿cierto? Que Platón critica la poesía de manera muy fuerte, pero a la vez la escritura platónica es en sí misma poética, o es una alta literatura. Por lo tanto, hay que matizar la crítica platónica con el hecho de que él mismo lleva a cabo una actividad literaria que tiene alto nivel artístico y que se nutre también de la poesía de su tiempo, de los mitos, de las referencias a Homero, etc. Y en tercer lugar, un último punto que me parece interesante mostrar, es que Platón usa muchas imágenes, y usa las imágenes precisamente para hablar de lo más alto. La imagen del sol, para hablar del bien, del principio último de todas las cosas, es una imagen, es una, por eso decir, construcción ficticia. La alegoría de la caverna es una gran imagen que pretende explicar la libertad humana y el proceso por el cual nos liberamos de nuestro autoengaño por medio del conocimiento. Entonces, no es para desmentir lo que dice Braulio, sino para matizar desde el punto de vista de un platónico, que Platón tiene también estos otros elementos que deben ponerse en contraste o de manera complementaria para entender su actitud frente a la poética. Patricio, ¿qué piensas tú? Muchas gracias, José Antonio. A ver, en primer lugar, yo creo que lo que tú dijiste anteriormente es muy cierto. En Platón se da esa paradoja que algunos autores han llamado la paradoja performativa, de criticar algo haciéndolo. Eh, este tipo de prácticas también o se pueden detectar en pensadores posteriores que critican a la retórica, ¿no? Cuando hay autores, qué sé yo, de la antigüedad tardía, sobre todo en la época patrística, que critican duramente la retórica, uno se da cuenta de que ellos la critican de modo muy retórico, ¿no? Y que el mismo, por ejemplo, el mismo San Agustín fue un maestro de retórica, y en la ciudad de Dios le da como caja la retórica. Hay que aprender, a leer, digamos, esas contradicciones, porque así uno se da cuenta de que por decirlo en buen chileno, esas críticas son retóricas y dejan el tejo pasado. Dejan el tejo pasado para que el público que está escuchando o el público que está leyendo eh, vuelva sobre sí y piense acerca del problema, ¿no? Más que ofrecer una solución final a un problema filosófico, lo que Platón ofrece aquí en el guión, creo yo, es una reflexión eh, bastante, bastante radical acerca de la incapacidad que tiene la poesía, o John mismo, de dar cuenta de sí mismo, ¿no? Y otra cosa que también fue mencionada por José Antonio, en el contexto platónico, el rapsoda, es decir, el experto en Homero, no solo era un experto en Homero, sino que era un experto en todo, ¿no? Conocer a Homero era conocer también tácticas de guerra, tácticas de medicina, ética, política, diplomacia, etcétera, etcétera. Eh, para nosotros Homero es quizás el más grande de los poetas, pero para los griegos de esa época no solo era el más grande de los poetas, sino que es la enciclopedia completa, ¿no? Es el currículum completo. Entonces, desde ese punto de vista se entiende que
que Platón, que además fue escritor de tragedias, ¿no? Sienta la necesidad de poner en tela de juicio esa omnisciencia de Homero, ¿no? Es decir, si el Rapsoda no hubiese profesado una especie de saber total, quizás la crítica de Platón hubiese sido un poco más suave. Pero como el Rapsoda de la época se jacta de saber de estrategia, medicina, diplomacia, guerra, pesca, caza, todo, entonces parece que la crítica platónica es proporcional, ¿no? No sé qué te parece a ti, José Antonio, esta explicación, ¿no? De por qué la virulencia de Platón en contra del poeta. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricio. Quisiera agregar solamente que para entender la polémica de Platón en nuestro tiempo hay que pensar, o sea, yo pienso, me sirve a mí pensar en el movimiento del arte por el arte, que encontramos en autores como Oscar Wilde, ¿cierto? Yo creo que ese es el punto al que Platón no estaría dispuesto a aceptar, que hay algo así como el arte por el arte. Es decir, el arte tiene, en el caso de la literatura, la poesía, la música, tiene un poder muy grande. Y ese poder lo tiene porque tiene la capacidad de generar una mímesis inconscientemente en el auditorio, ¿ya? Por medio de emociones. Es decir, el que maneja un arte como el que maneja la retórica tiene una capacidad, un poder sobre, bueno, el auditorio, ¿ya? El pueblo, los espectadores de la tragedia, etc. Y ese poder actúa de manera inconsciente, por medio de la mímesis, de la transmisión emocional. Platón tiene eso en cuenta, y por tanto él dice, no existe tal cosa como el arte por el arte. El arte tiene que estar subordinado a el bien y la verdad. Si no está subordinado al bien y la verdad, no cumple la función, digamos, no cumple la función que debe tener el arte, que debe tener la belleza, ¿ya? Para hacer a los ciudadanos mejores, etc. Eso también tiene sus problemas, naturalmente. Pero ese es el contexto polémico que también podemos entender hoy en día. Uno podría discutir, bueno, una obra artística, una obra de teatro, tiene que estar supeditada, subordinada de alguna manera a una transformación moral, a una fidelidad a la verdad, ¿o no? ¿Ya? Platón respondió, el primero en esta gran polémica, respondió que no tiene tal autonomía. Pero esa es una discusión abierta hasta el día de hoy, y muy interesante, y creo que no hay una respuesta definitiva, o sea, es un campo de discusión muy interesante. Eso. Antes de dar pie a las preguntas del público, me gustaría hacer una pequeñísima defensa y apología de la traducción, ¿ah? No quiero hacer autobombo ni autopublicidad. Solo quiero destacar a la editorial universitaria y a la labor de la traducción. En Chile tenemos grandes traductores, ¿no? Tenemos una tradición muy antigua de traducciones. Entre nosotros sigue estando, por ejemplo, el gran traductor de la poesía griega contemporánea, don Miguel Castillo. Hubo grandes traductores del latín. Hay una traducción de la Eneida hecha en Chile, ¿ah? Creo que la labor del traductor, pese a ser muy humilde y muy modesta, en ese sentido se parece a la labor del rapsoda, aunque no crea nada, sino que es un intérprete que depende, en este anillo de inspiración, depende de una musa, ¿no? Platón es la musa, o Virgilio, el que sea. Creo que la labor del traductor, pese a ser humilde y ser un poco así, quitada de bulla, es muy importante. Es muy importante porque gracias a los traductores es que tenemos acceso a la cultura que va más allá de nuestra lengua, ¿no? Nosotros vivimos, obviamente, en un mundo hispanohablante,
que pese a ser muy grande, porque se extiende desde España y de México hasta la Patagonia, sigue siendo pequeño con respecto a la cultura universal, ¿no? Y creo que es muy destacable que la editorial universitaria, en su catálogo, siga ofreciendo al gran público traducciones, ya sea de Shakespeare, de Platón, de tragedia griega, poesía alemana, e incluso cosas orientales, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar esto con una felicitación a la editorial y con la esperanza de que vamos a seguir trabajando con ellos en una traducción de Platón, de los diálogos que puedan venir. Muchas gracias. Agradecemos la intervención tanto de José Antonio como de Patricio. Informarles a todos los asistentes que se han seleccionado 3 personas dentro de los asistentes. Ellos son Julia Ábalos, Carlos Pinto y Loti Rojas. Que por favor por interno nos envíen vía chat su correo electrónico. A ellos se les hará entrega de un acceso a la versión digital del libro. No, creo que no hay más, no hay consultas, pero desearles y agradecerle a todos los asistentes su asistencia, poniendo término a la presentación del libro a nombre de la editorial universitaria, dejarlos cordialmente invitados a visitar nuestras redes, recibir noticias y participar en otras actividades que estaremos realizando durante este año. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Reiterar que puedan enviar vía chat, repito los nombres, Julia Ábalos, Carlos Pinto y Loti Rojas, sus correos electrónicos para poder hacerles envío del acceso a la versión digital del libro. Muchas gracias. Felicitaciones, Patricio, José Jiménez, por esta gran obra y bienvenido. O sea, que sea este el comienzo de muchos trabajos conjuntos. Igual, Braulio, feliz de haberte escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y felicitaciones a los traductores. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Bien, muchas felicidades, Toño, Pato. Gran lanzamiento. Un abrazo, nos vemos. Abrazo, Diego. Gracias. Felicitaciones, Toño y Pato. Yo quería hacerle una pregunta, pero ya estamos terminando, pero bueno. Pucha, yo feliz me hubiera quedado discutiendo, conversando. No, era simplemente no sé hasta qué punto es verdad que una mera hipótesis, pero se cuenta que Platón quemó las tragedias que había escrito, y es una lástima, como consecuencia del encuentro con Sócrates, que solamente atendía la verdad. Hay una crítica ahí implícita a los sofistas. Perdón, pero no quiero alargar nada este asunto. Patricio, ¿tienes algo que decir sobre eso? Bueno, hay fuentes tardías, que nos cuentan efectivamente que Platón habría quemado sus obras al encontrarse con Sócrates, y el que hacía muchos chistes sobre eso era Nietzsche, que fue un gran lector de Platón, un antiplatónico y un platónico a la vez, porque justamente para Nietzsche la gran batalla cultural es lo que él dice: Platón contra Homero, ¿no? Y él toma partido por Homero, pero reconoce en Platón a un poeta, ¿no? a un filósofo poeta que pese a rechazar a Homero, seguía siendo un enorme escritor. Ahora, si acaso en el gesto de quemar las tragedias hay una crítica a la sofística de la época, no sé. No sé qué opinas tú, José Antonio. O sea, Eurípides, por lo menos el último gran trágico, tiene ya aspectos de la sofística en su modo de
de argumentar sus personajes. En ese sentido puede haber una asimilación de la tragedia a la sofística. ¿Ya? Es una especulación más bien de mi parte. Pero claro, la leyenda de que Platón escribió tragedia debe tener que ver con el hecho de que Platón llevó a cabo una obra literaria de alto nivel, o sea, de nivel poético, y por lo tanto pareciera ser que transfiguró, por decirlo así, su carácter de artista, de trágico, en un tipo de obra de otra naturaleza, que es el diálogo filosófico, la conversación socrática dramatizada, ¿cierto? Entonces, en esa leyenda que claro, no podemos comprobar, se trata de dar cuenta de que en Platón hay una fuerza poética que se transfigura en su quehacer filosófico. Muchas gracias por la pregunta. Andrés quería hacer una pregunta. Sí, hola Pato, Toño y todos. Primero felicitaciones por la traducción. Y nada, también qué bueno que Jorge Peña se animó con una pregunta, porque así yo me animé con esto cuando ya parecía que estaba cerrándose esto, pero en otros tiempos la conversación habría seguido en algún bar de Providencia, pero las cosas no están para eso. No, pero me interesaba, quería saber, digamos, o si por ahí ustedes podían comentar algo sobre el proceso de traducción misma. Igual Pato algo dijo por ahí al final, pero uno se queda con el resultado, digamos, ya el texto traducido, pero en el proceso mismo de traducción sabemos que se descubren muchas cosas, se enfrentan dificultades, se descubren ambigüedades, etcétera. No sé si es que hay algo ahí que comentar de lo que no vamos a ver en el texto traducido, digamos, o el proceso, digamos, cómo se organizó, en fin. Sí. Yo creo que Patricio puede hablar más sobre el proceso de traducción, pero quisiera decir solamente una cosa muy breve, y es que vale la pena traducir obras clásicas, ¿ya? Vale la pena porque aun cuando uno puede pensar que estos textos ya están requete fijados, ¿ya? Y ya han sido traducidos, traducir, como dicen varios autores, como dice la hermenéutica, traducir es interpretar. Y por lo tanto siempre hay un punto de vista, un punto desde donde uno habla, desde donde uno escribe, desde donde uno traduce, que permite ver la obra desde un flanco distinto. Además que hay una tradición de interpretación que va también modificando el modo en que uno va entendiendo la obra. Por lo tanto, vale la pena volver a traducir y siempre se encuentran cosas nuevas, siempre, siempre. Legible, que sea atractivo, etc. Nosotros tenemos hasta ahora, ¿no? Hemos trabajado con una técnica de traducción que es una técnica muy efectiva, pero muy lenta. Nosotros, cada uno traduce la obra completa, ¿no? Y vamos línea a línea, leyendo intercaladamente, y vamos criticándonos mutuamente la traducción. Entonces también esto ha sido un ejercicio ascético, porque José Antonio ha tenido que soportarme en mis manías lingüísticas, y yo también he tenido que soportar a José Antonio en sus fijaciones con ciertos términos, ¿no? Y así entonces nos vamos puliendo uno a otro. Dentro del proceso de traducir siempre aparecen cosas muy, muy interesantes, ¿no? A veces con José Antonio comentamos, oye, ¿esta palabra será la misma que utiliza Platón, por ejemplo, en la Apología? ¿Será el mismo término que aparece, qué sé yo, en una obra tan tardía como las leyes? ¿No? Vamos a un léxico o vamos al texto griego y nos damos cuenta que Platón es un autor que
escribe casi milagrosamente sus primeras obras en relación con las últimas o viceversa, ¿no? Esa es la impresión que uno tiene cuando lee estas obras, ¿no? Pareciera que Platón, de un modo así casi mágico, escribiendo sus diálogos tempranos, ya tenía pensada o ya estaba prefiguradamente la obra tardía, y eso se puede ver en el léxico, ¿no? Y también uno se da cuenta de que Platón es un autor muy, muy humorístico y que está lleno de juegos de palabras. Hay un juego de palabras que aparece mucho en el Ion y que tiene que ver con la palabra para arte, ¿no? Techne. Cuando Ion no acierta en dar razón de su arte, Sócrates en general suele responderle con el adverbio que es en griego atechnos, significa simplemente, pero que también significa sin arte, ¿no? Entonces, cada vez que Ion responde una burrada, por decirlo así de modo un poco fuerte, Sócrates le dice, bueno, parece que simplemente tú estás diciendo no sé qué cosa, ¿no? Entonces, le está, mediante este juego de palabras, le está sacando en cara que la verdad John es incapaz de dar razón de su propia arte. Y esos juegos de palabras, que son obviamente intraducibles, son muy, muy entretenidos de detectar, ¿no? Yo diría eso. Traducir un texto clásico es como meterse en el taller del filósofo, ¿no? Y ver cómo un filósofo opera en el nivel más elemental, ¿no? Cómo pone los argumentos, qué términos usa, cuál es la tensión dramática que utiliza, etc. Eso diría Andrés. Gracias, Pato. Gracias, Toño. Con eso, siendo las 6 de la tarde, bueno, agradecemos las preguntas que fueron de mucho aporte y muy lúdicas también, y introductorias justamente a temáticas que uno de repente no toca. Agradecer a los autores y la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.